Un día estás reescribiendo las leyes de la física y al siguiente te subes a un barco y desapareces para siempre. En 1937, Amelia Earhart desapareció en pleno vuelo. El mundo entero se estremeció. Un año después, sucedió otro misterio, pero esta vez no fue una exploradora del aire, fue un genio de la ciencia. Ettore Majorana, un físico brillante comparado con Einstein. Un hombre que, en palabras de Enrico Fermi, pertenecía a la misma categoría que Newton o Galileo. Pero un día se desvaneció. Una carta, un telegrama, un billete de barco y después, nada. Hoy vamos a reconstruir la historia de un hombre que pudo haber cambiado el rumbo de la ciencia y que eligió desaparecer del mundo. Ettore Majorana nació en Catania, Italia, en 1906. Desde niño su inteligencia sorprendía a todos. Podía resolver ecuaciones que otros apenas podían leer. A los 22 años ya trabajaba con Enrico Fermi en el famoso grupo de los Ragazzi di Via Panisperna. Mientras otros jóvenes se esforzaban por entender la física nuclear, Ettore la creaba. Fue él quien predijo la existencia del neutrón y quien imaginó partículas que serían materia y antimateria al mismo tiempo, los famosos fermiones de Majorana. Un descubrimiento que hoy, más de 80 años después, sigue siendo fundamental en la física cuántica. Pero había algo extraño en él. Majorana era brillante, sí, pero también era reservado, introvertido, enigmático. Publicaba muy poco. Guardaba sus descubrimientos en cuadernos que nadie más veía. Un genio que parecía no querer compartir su genio con el mundo. En 1937 obtuvo una cátedra en la Universidad de Nápoles. Los estudiantes lo admiraban. Pero después de solo 3 meses, algo cambió. De repente retiró grandes sumas de dinero, compró un billete de barco y escribió cartas inquietantes. A su familia les dejó escrito: «No vistáis de negro, recuérdenme con el corazón». A su colega, Antonio Carelli: «He tomado una decisión inevitable, no me guardes rencor». Y como si fuera poco, mandó después un mensaje contradictorio: «El mar me ha rechazado, regresaré mañana, pero ya no daré clases». El 25 de marzo de 1938, Majorana abordó un barco rumbo a Palermo, y el 26 debía regresar a Nápoles. Pero en algún punto de ese trayecto se perdió para siempre. Imagina el impacto. El genio, que podía cambiar la historia de la ciencia, había desaparecido. Y desde ese día, la historia de Ettore Majorana se convirtió en un laberinto de teorías. Algunos creen que se suicidó en el mar, que no soportaba el peso de su propia mente. Pero, ¿cómo explicar que llevara consigo dinero, pasaporte, ropa nueva? ¿Quién se prepara tanto para morir? Otros aseguran que se refugió en un monasterio, que quiso aislarse del mundo, evitar que sus conocimientos terminaran en una bomba atómica. Un genio que prefirió el silencio a la destrucción. También hubo rumores en Sudamérica, testigos que lo vieron en Venezuela y Argentina en los años 50 bajo el nombre de Mr. Beanie. Incluso en Sicilia apareció un mendigo apodado L'Uomo Cane, que resolvía problemas de física para los niños y llevaba en su bastón la fecha de nacimiento de Majorana. Y claro, está la teoría más inquietante: espionaje, que fue reclutado por alguna potencia extranjera, quizá la Unión Soviética, para trabajar en programas nucleares secretos. Pero en 2013, una investigación histórica encontró documentos que lo llamaban el lamentado Ettore Majorana. La conclusión fue clara: probablemente murió en 1939, un año después de desaparecer. No en Sudamérica, no en el mar, sino en algún lugar secreto, oculto, en silencio. 80 años después, seguimos preguntándonos, ¿qué fue de Majorana? ¿Fue un genio atormentado que decidió borrarse del mundo? ¿Un hombre de fe que se escondió en un monasterio? ¿O un científico que supo demasiado y fue silenciado?
Lo cierto es que su legado sigue vivo. Sus partículas, sus ecuaciones, su genio. Pero su vida nos deja una pregunta mucho más profunda. ¿Qué precio estamos dispuestos a pagar por el conocimiento? La desaparición de Ettore Majorana no es solo un misterio histórico, es un espejo para nuestra propia época. Albert Einstein escribió: «He cometido un gran error en mi vida, firmar aquella carta». Esa carta desencadenó el proyecto Manhattan. Oppenheimer, al ver la primera bomba nuclear, citó al Bhagavad Gita: «Ahora me he convertido en la muerte, destructor de mundos». Y yo me pregunto, ¿acaso Majorana lo intuyó antes que todos? ¿Acaso desapareció porque no quiso cargar con la culpa de ver sus ideas convertidas en armas? Hoy enfrentamos dilemas parecidos: inteligencia artificial, biotecnología, energía nuclear. Avances que pueden salvar millones de vidas o destruirlas en segundos. La pregunta que nos deja Majorana es simple, pero inquietante. ¿Hasta dónde debe avanzar la ciencia? ¿Quién pone el límite? Quizás su silencio fue la respuesta más fuerte de todas, un recordatorio de que el conocimiento sin conciencia puede ser más peligroso que la ignorancia. Ettore Majorana desapareció hace más de 80 años, pero su historia nos sigue hablando, no como un enigma que resolver, sino como una advertencia que escuchar. ¿Usaremos el conocimiento para iluminar el futuro o construiremos con él nuestra propia sombra? La respuesta está en nuestras manos.